Fue un reto, fue una bendición y quise ponerle el nombre Virginidad en Sodoma. Virginidad en Sodoma. Y tú me dirás, pastor, ¿de dónde sacaste ese título? Pues si hablamos de Sodoma, tenemos que ir a Génesis. Y aunque de Sodoma y Gomorra se habla desde Génesis 15, 14, desde el 13 aún, pero vamos a centrarnos específicamente en el capítulo 19 de Génesis. Génesis 19, versículos 10 en adelante. Quiero ubicarte con esto. Al oír el nombre Sodoma, hasta el día de hoy, viene a la mente la idea de pecado, de corrupción, de desorden sexual. Sodoma no tiene una connotación buena en la mente del ser humano y Sodoma es como un icono, un símbolo, como lo voy a mostrar más adelante, de que el hacer maldad no paga. Entonces, la historia es que era una ciudad donde había tanta corrupción, tanta maldad que Dios decidió destruir. Algunos dirán, ¿cómo es ese Dios vengativo y cruel que destruye ciudades? No, mi hermano, no, ese es el amor de Dios. E incluso puedo explicar así algo rápidamente con respecto a lo que es el anatema. Muchos dirán, ¿por qué Dios mandaba destruir ciudades enteras? Mira, cuando Dios mandó a destruir una ciudad entera, era el amor de Él. Usted mira, ¿dónde hay amor? Mira, sabes, es como coger una mano que le dio gangrena. Y entonces uno decía, por amor a la mano, dejemos que mate todo el cuerpo. Más o menos eso es lo que hacía Dios con el anatema. Habían ciudades tan malas, tan pervertidas, que ya dejarlas con vida era destruir todo el resto de la tierra, porque el mal se iba a difundir. Entonces Dios, por amor a su propia raza, determinaba juicio. Pero antes de Dios mandar juicio, siempre Dios daba una oportunidad. Un ejemplo de ello fue Nínive. Nínive era una ciudad muy pecadora. Manda un profeta, Jonás, ellos se arrepienten. Dios detiene el juicio. Si hay arrepentimiento, antes de Dios mandar un juicio, siempre mandaba un profeta. Dios manifestaba su misericordia, toleraba hasta no más. Ahora muchos dirán, ¿y por qué en esas ciudades mataban niños y niñas? ¿Qué culpa tenían esos niños y esas niñas? Mira, que ellos murieran de niños era el amor de Dios. Porque si ellos crecían, iban a crecer con la maldad y Dios los iba a perder para siempre. Si morían como niños, los aseguraba para el reino de los cielos. Entonces, esto del anatema y destrucción de ciudades no es un Dios de sangre, un Dios vengativo, es un Dios de amor. No entro más en detalles porque no es el tema, pero quería tocarlo porque algunos se pueden preguntar esto. Sodoma y Gomorra fueron declaradas ciudades anatema para Dios por el pecado y la maldad. Y entonces lo lindo de esto es que en esa ciudad pecadora, en esa ciudad de tanta corrupción, había una familia. Tengo 10 enseñanzas basadas en Lot, en Sodoma y Gomorra. De pronto con el tiempo te las estaré dando o las estaré montando en mi canal en YouTube. Recuerda, si quieres tú unirte a mi canal, Wilson Gutiérrez el Pregonero, ahí te invito para que veas no solo esta enseñanza, sino también todas las otras enseñanzas que he puesto. Pero quiero decirte esto. Allí estaba Lot, en esta ciudad de Sodoma y Gomorra con su familia. Lot tenía hijas y tenía yernos. Los yernos todavía no se habían comprometido en matrimonio con sus hijas. ¿Por qué tú me dices esto? Porque cuando llegaron los ángeles por la familia de Lot, la ciudad de Sodoma vio los ángeles y me imagino que los vio muy atractivos y muchos dijeron, queremos tener relaciones sexuales con esos forasteros que llegaron a tu casa. Ellos no sabían que eran ángeles. Lot tampoco. Lot estaba mirándolos como unos visitantes de Dios. Y entonces cuando dijeron a Lot, préstanos a ellos para poderlos conocer sexualmente, Lot dice esto: no hagan este mal con ellos. Y algo que no estoy de acuerdo, y eso es parte de las enseñanzas que yo te dije que tengo, es que Lot decide hacer un intercambio. No les haga nada a ellos y yo les saco a mis hijas que son vírgenes y yo se las entrego a ustedes para que puedan satisfacer su deseo sexual.
Ahí hay algo que no es correcto, porque de todas maneras uno dice cómo un papá está entregando a sus hijas vírgenes para que estos depravados pudieran tener relaciones sexuales con ellas. Es otro tema, pero ¿a dónde quiero llegar? Y voy a leerte el texto entonces para que entiendas. Lot tenía estas hijas, tenía unos yernos, y recuerda, las hijas eran vírgenes. Y mira lo que dice aquí. Y dijeron los varones a Lot. Estoy leyendo Génesis 19, 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Atención, sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, es decir, los novios de las hijas. Y les digo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Bueno, en fin de cuentas, solo pudo salir Lot, su mujer, sus dos hijas. Los yernos no quisieron salir. Pero, ¿dónde quiero detenerme en esto? Eran chicas que estaban ennoviadas, pero escucha, no tenían relaciones sexuales con sus novios. Y tú me dirás: pastor, ¿de dónde sales eso? Eran vírgenes. Ahí dice: mis hijas son vírgenes. Y entonces, ¿qué es lo lindo que yo puedo ver? Recuerda el título: virginidad en Sodoma. ¿Cómo se explica que en un ambiente tan corrupto, tan pagano, tan pervertido como lo era Sodoma, hubiese dos noviazgos? Bueno, digo yo dos, podrían haber más, pero parece que eran los únicos dos noviazgos, que estando en medio de tanta perversidad, este noviazgo estaba guardado en pureza sexual. ¡Qué lindo! Había virginidad en Sodoma. Oh, mi hermano, ¿será que sí es posible? Quiero decirte, hoy en día, la virginidad es vista por muchos malos como un trofeo a lograr. He conocido de casos reales de chicos que tienen maldad en su corazón y literalmente le pagan a la mamá de una niña para que le guarde la virginidad y que la tienen que perder con ella. Y las mamás hacen eso. Y a los 12, 13 años le entregan al chico. Hay millonarios que pagan plata, por lo que sea, por quitarle la virginidad a una mujer. Hoy en día, por los malos, la virginidad es vista como un trofeo para quitar. Y para los buenos o los que la quieren exhibir, la ven ya como una estigmatización, la ven como algo vergonzoso. Hoy la virginidad es vista como algo que no es bueno portar. Pero créeme, para el Dios de principios, el Dios de absolutos, el Dios que establece normas, es una honra, un honor, una alabanza estar en una sociedad depravada, en una sociedad totalmente pervertida, estar viviendo bajo los principios de Dios, estar viviendo bajo las normas de Dios. Ahora, tú dirás: ¡ay, un mojigato más! Un fanático más que nos va a venir con su cuento de pureza sexual, cuando hay ahora todo un paquete y cuando hoy hay toda una variedad de placer sexual en el mercado de los postores. Psicólogos hablan de ellos, terapeutas sexuales, consejeros, youtubers. Todo el mundo está desbordado en decir: ya no hay que hacerle caso a Dios en el manejo de la sexualidad. Eso es cosa anticuada, eso es cosa de viejos, esto es un tabú social. Bueno, yo no voy a pelearte. Vamos a entrar en razonamiento. Vamos a entrar en debate. No quiero decir: listo, no lo haga. ¿Por qué? Porque no. Dios es un Dios lógico. Y Dios es un Dios razonable. Y quiero decirte esto, mi hermano. Ningún otro pecado es tan venenoso y tan sutil como el pecado sexual. Porque, como ya lo dije en una de las predicaciones, y vuelvo y te lo digo, si puedes, métete a mi canal. Di una serie de predicaciones sobre la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está y escrito está también. Y que yo te invito a que te metas, que te suscribas, que lo difundas si es necesario. Pero allí explicaba por qué la mentira más peligrosa no es la que tiene gran dosis de mentira.
sino que la mentira más peligrosa es la que tiene gran dosis de verdad. O sea, el veneno más peligroso no es el que tiene la etiqueta veneno. El veneno más peligroso es el que tiene una muy buena etiqueta y tiene una gota de veneno. El pecado sexual es la mentira más bien montada del infierno, porque tiene 90% de verdad con el 10% de mentira. Digo yo, el 10 puede ser más o menos, pero ¿qué verdad hay en el pecado sexual? Es bueno. Mira, el que tenga sexo, en donde lo tenga, con quien lo tenga, no va a ser, ay no, estoy sufriendo aquí, qué pereza, estoy teniendo sexo. Es bueno. El cuerpo siente el placer. Y entonces ahí es donde entra la mentira. Muchos dirán, si es bueno, entonces ¿por qué va a ser malo? Es más, te quiero decir, el sexo no lo inventó el diablo. Dios fue el que nos hizo sexuales. Esos órganos genitales que tenemos para disfrutar nos los puso Dios. Eso no fue del diablo, lo puso como muchos lo quieren hacer ver. No, el sexo es malo, es satánico. No, es una de las cosas lindas y buenas que Dios dio al hombre. Pero el problema no es el sexo. El problema no es la relación sexual como tal. El problema es el marco o el parámetro bajo el cual se ejerce el sexo. Que ahí es donde entra Dios. Dios dice, yo los hice sexuales, yo los hice para la sexualidad, pero estos son los parámetros. ¿Qué es lo que hace el hombre siguiendo la sugerencia de la serpiente? No, Dios no es el que determina. Yo lo determino así y entonces estamos bienvenidos a la sociedad actual. La actual Sodoma. Sí, ¿por qué? Porque ahora en el paquete de sexo hay de todas las formas, variedades, estilos, donde Dios totalmente sobra. Es como si el hombre le dijera a Dios, Dios, estás totalmente equivocado con tus normas sobre la sexualidad y nosotros tenemos la razón. ¿Será que sí es verdad que Dios está equivocado y el hombre tiene la razón? Pues quiero decirte algo. En estos días hablé con un grupo de chicos, la sub-20 de la iglesia de Pedregal, y les decía que lo que tanto los ateos dicen sobre el método científico racional, y por lo tanto ellos dicen, por eso Dios no se puede comprobar por el método científico, Dios no existe. Ese método del cual aduce el humanismo actual para decir y negar tantas cosas de la Biblia y de Dios. Yo les decía a estos chicos, ¿saben que el pecado se puede comprobar por el método científico racional? Entonces me dijeron algunos chicos, ¿cómo así? Sí, porque básicamente, no vamos a entrar en detalle, en el método científico consta de 4 puntos. El primero es planteo un problema. Ese es el primer punto. Entonces, ¿cuál es el segundo? Formulo una hipótesis al problema planteado. Lo tercero, experimento, empiezo a observar. A mirar y planear, y una vez que yo observe, entonces miro los resultados. Esto es importante, y al sacar los resultados entonces puedo decir si lo que decía la hipótesis era verdad o no. Llevemos el pecado al método científico racional y vamos a ver si ese Dios del que tanto esta sociedad reniega es un Dios tan fastidioso y tan cansón, o por el método científico racional podemos decir que el pecado que Dios dice que no cometamos es real. Primero, el planteamiento del problema. Dios plantea un problema que dice, si ustedes me obedecen, les va a ir bien. Si ustedes me desobedecen, no les va a ir bien. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Dios dice, es el que haga estos mandamientos. Isaías 48, Dios dice, si ustedes obedecen mis leyes, entonces ustedes vivirán. Eso también lo dice el libro de Ezequiel, mandamientos que yo les he dejado por los cuales el hombre vivirá. Y dice Jeremías 2:13, 2 males hizo mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dios, llamémoslo así, ¿cuál sería la hipótesis? La hipótesis es, hay unas normas que hay que obedecer, si no las obedezco, entonces me va a ir mal. Eso sería la hipótesis. Entonces, ¿a dónde paso yo? Entonces ya ese es el planteamiento del problema, el pecado. Según la Biblia, si planteamos el problema desde ese punto de vista, hay algo que se llama pecado y destruye. Dentro de eso está el mal manejo de la sexualidad. Pero entonces sacamos la formulación de la hipótesis. ¿Qué es la formulación de la hipótesis? ¿Sabes?
Dios dice en Eclesiastés 8, 11 al 14. Tú lo puedes leer en tu casa y yo solo te pongo la cita. Dios dice, mire, por más que viva un pecador, así viva 100 años, con todo, yo sé que le irá bien a los que obedecen al Señor, mas no así al que viva en pecado. Eso es una hipótesis. El planteamiento del problema, el pecado, la hipótesis, no le va a ir bien al pecador. Entonces, ¿qué es lo que viene el tercer paso? Vamos a experimentar, vamos a observar, peca, sí, vive deliberadamente. Entonces, en ese pecado que vas a hacer, vamos a estar en la tercera etapa, que es la observación. Vamos a ver cómo funciona vivir una vida de pecado. Hay muchas citas para ello, pero yo solo quiero decirte unas cuantas de esas citas. Me fascinan estas citas. Por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se conformen a este siglo, sino renuévense en su pensamiento y comprueben que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Que eso es lo que dice la palabra. Ustedes van a comprobar, dice Juan 7, 17, el que quiera obedecerme conocerá si la doctrina es mía o no. O sea, Dios es un Dios que se puede experimentar. Dios es un Dios que se puede comprobar. ¿Dónde están los resultados? Entonces, miremoslo. Usted puede comprobarlo. Los resultados determinan si el pecado es malo o no. Jeremías 2.19 es uno de los textos más tremendos que yo he leído en la palabra de Dios. Dice, tu maldad te castigará. Sabe y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Dios dice, peca y te vas a dar cuenta en qué te va a dejar el pecado. Dice Apocalipsis capítulo 22:11, el que sea justo, el que es justo sea justo todavía, el que sea santo, santifíquese todavía, el que sea impío todavía. Es como el Señor diciendo, si usted quiere tomar una vida de pecado, vívala. Vívala y usted va a experimentar cuál es el resultado del pecado. Dice el Salmo 34, 22, matará al malo la maldad, no le irá bien al malo. Entonces, mi hermano, a la luz de esto, relacionando el pecado de Sodoma, la virginidad que había en Sodoma, para algunos que dicen, no, estos tabús sexuales no son así, llevémoslo a la evidencia y comprobemos si el mundo tiene razón o Dios tiene razón. Quiero decirte con esto, y esta será la próxima enseñanza que yo te voy a dar. Durante más de 4 años, un equipo de más o menos 22 personas, la mayoría pastores, algunos eran expositores, estuvimos visitando muchos colegios. Hicimos la cuenta, visitamos más de 8,000, estuvimos dando las charlas a más de 8,000 estudiantes. Esta charla es la que yo les quiero dar la próxima, les quiero dar la charla literal. Se estuvo exponiendo en colegios, en seminarios, en muchos lugares, en sociedades juveniles, no solo cristianos, de diferente índole. ¿Y sabes cuál era la charla? ¿Es lícito tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sí o no? Esa era la charla. ¿Y cómo fue la metodología? Yo iba donde los muchachos y les decía, listo, vamos a hacerlo como se hace el juicio a cualquier cosa. Usted me presenta sus evidencias, yo le muestro las mías y entonces determinamos cuáles evidencias tienen más peso, si ganan las de ustedes o si ganan las mías. Quiero decirte, hasta el día de hoy nadie pudo refutar las que yo dije. Y eso te lo voy a grabar, va a ser la próxima predicación. Y si usted puede refutarla, yo estoy todo oídos. Créeme, tú me lo puedes refutar. Sé que este video va a ser visto por muchas clases de personas, pero quiero mostrarte que el pecado científicamente es comprobado por el método racional. Porque yo lanzo el problema, el pecado no te conviene. Saco la hipótesis, la teoría, son todo lo que Dios dice en su palabra. Entonces viene y lo compruebo, pequé, vivo una vida de pecado. Y entonces después yo miro los resultados. Mira mi hermano, a la final nunca los que estaban en pro de vivir una sexualidad libre, todas estas cosas, nunca pasaron de 7 pruebas. Ya te las voy a decir cuáles eran. Nunca pasaron de las 7 pruebas. Mientras que yo les mostraba a ellos 22 pruebas en contra. Yo dividí las pruebas, los efectos contrarios a nivel social, los efectos contrarios a nivel emocional, los efectos contrarios a nivel físico y los efectos contrarios a nivel espiritual.
Dividí esas 4. En cada una de ellas yo decía resultados reales. Bueno, no te pierdas la próxima enseñanza. Esa es la que yo te voy a dar. ¿Es lícito las relaciones sexuales antes del matrimonio, sí o no? Yo te voy a dar la charla que daba en los colegios. Mira, solamente siempre te anticipo para esta charla, te anticipo la de hoy, pero vamos a verla completa. ¿Cuáles eran las cosas que me decían a favor? La primera, me decían esto: es bueno. Sí, nadie niega que el sexo de una u otra forma va a ser bueno, produce placer. Pero entonces, lo que yo les decía esto, lo bueno necesariamente será benéfico. Hay cosas en la vida que son buenas. Pregúntale a un diabético si le parece buena la torta. Sí, le parece buena, pero no se la puede tomar, no se la puede comer. Pregúntale a una persona que es alérgico a la lactosa si le parece buena la leche. Sí, pero no lo tolera. Hay cosas que son buenas que no necesariamente son benéficas. Y el hecho de que el sexo te dé placer, eso no quiere decir que necesariamente sea benéfico. Eso sería la primera refutación. Para los que dicen es bueno, sí es bueno, pero no necesariamente va a ser benéfico. La segunda cosa que decían es: todo el mundo lo hace. Eso es sí. Terapeutas sugieren, no, es que a usted lo que le falta es tener una vida sexual activa. Entonces, todo el mundo lo hace, pero eso no es un argumento para decir que algo es correcto. Si todo el mundo se está pegando con un martillo en el dedo, yo no tengo que pegarme con el martillo en el dedo. Porque la corriente de los muchos no necesariamente es una corriente que esté en acuerdo. Los muchos pueden estar equivocados. Entonces no es un argumento lo suficientemente fuerte. La tercera cosa que ellos dicen es que ayuda a entrenar al matrimonio. Sí, más de un joven, no, es que hay que ir con la experiencia sexual y esto ayuda a entrenar al matrimonio. Falso. Sociológicamente se ha comprobado que los matrimonios de antes iban totalmente inexpertos, ni siquiera sabían qué era tener sexo. Y eran matrimonios que duraban 50, 60 años. Los de hoy, que están supuestamente tan entrenados, los matrimonios no duran un año. Esto es falso, hay que entrenar para el matrimonio. La otra y la más importante de todas, que ayuda a cimentar el amor, que ayuda a fortalecer el amor, que esto hace que la pareja esté más unidos. Falso. ¿Sabes por qué? Porque yo le he dicho a los que defienden esto, entonces ¿dónde está la primer pareja con la que tuviste relaciones sexuales? Si les hubiera unido esto, ¿por qué terminaron? De hecho, yo antes manejo lo contrario. Una pareja de novios se puede querer y puede durar 1, 2, 3 años, los años que dure. Pero en el momento en que empiecen a tener libertades sexuales, el primer síntoma es que empiezan a pelear por cualquier cosa. Ya cada uno se empieza a sentir dueño del otro, empiezan a manifestarse los celos y nunca me ha fallado. Una pareja empieza a tener relaciones sexuales y no duran un año, terminan. Entonces vamos a ensayar con otra. Y eso tiene sus cosas. No te pierdas la próxima charla. Si fuera que ayudara a cimentar el amor en la pareja, antes esto la sacaba. La quinta objeción que dicen es que es saludable. Dicen, no, eso por salud. Hay que tener relaciones sexuales así. Mira, mi hermano, en la charla te voy a mostrar por estadísticas que el incremento, todo el mundo tiene miedo al SIDA. El SIDA no es la peor enfermedad de transmisión sexual. En este momento, la más tremenda es el papiloma humano. Y para el papiloma humano no tiene que haber penetración. El solo hecho de las mismas caricias y los mismos besos y el papiloma humano es de por vida. Las cifras no mienten. Y bueno, también te voy a mostrar unas cifras sobre el SIDA, que también el SIDA no ha menguado para nada, que el condón es la mentira comercial que más nos venden. Pero bueno, no te pierdas la próxima charla. Pero quiero decirte, mira las cosas que supuestamente son a favor, ¿cómo te las estoy refutando? O sea, muchos dicen es saludable. Yo pienso hay más enfermos por tener el ejercicio sexual que por tener la abstinencia. A ver, ¿a dónde quiero llegar? El mundo quiere meternos una mentira. Vive al estilo de Sodoma. Pero hay un Dios que estableció las leyes y Dios dice, si tú las pones en práctica, tú vas a ver los resultados y te va a ir bien.
Ya te leí la cita, la de Isaías. Si tú pones los mandamientos de Dios por los cuales el hombre vivirá, la de Ezequiel. Dios dice, háganme caso y se van a dar cuenta que les va a ir mejor. Lo lindo, lastimosamente, la historia de las hijas de Lot no termina del todo bien, lastimosamente. Porque ellas se conservaron vírgenes con sus novios allá en Sodoma en medio de la depravación y ellos no quisieron salir, pero ya la historia termina mal porque en una presión donde dijeron nos vamos a quedar sin descendencia fue cuando ellas emborracharon al papá y tuvieron lo que como se dice por ahí, lo que cuidaron con la mano lo dañaron con el codo y peor. Porque no tuvieron relaciones sexuales con los novios, pero tuvieron relaciones sexuales con el papá, diciendo que iban a conservar la descendencia. Peor. Y ahí hay una lección muy linda. Te dije que tengo más o menos 10 predicaciones de Lot, las hijas de Lot, de Sodoma, más o menos 10. Y esa es una. Yo puedo estarme guardando toda una vida y un solo momento de descuido puede embarrarla peor que todas las otras veces. Conozco la historia de una chica que se guardó por mucho tiempo. Casi 28 años se guardó. Y ella decía, me dejó el tren, no, yo tengo que probar esto. Y todo el tiempo se guardó. En este momento está totalmente sin futuro, sin vida, porque tuvo una relación infructuosa, quedó embarazada. Bueno, eso es otra historia. Pero quiero decirte que el pecado es real, sí. Que se puede comprobar con el método científico, sí. Mira, quiero que veas estas imágenes. Con esto termino. Es muy tremendo porque Sodoma y Gomorra, según Génesis 13, era una llanura muy bonita, que fue la llanura que escogió Lot para ir a vivir. La vio fértil. Cuando Abraham y Lot estaban cogiendo terreno, es una de las predicaciones que te quiero dar de Sodoma y Gomorra. Mientras Lot vio la tierra, Abraham veía el cielo. Y Lot dijo, es buena la llanura de Zoar. Y eso tiraba hacia Sodoma. Era una llanura. Pero el pecado del hombre, la maldad del hombre, determinó un juicio para esa llanura. Y la maldad del hombre determinó que allí cayera azufre, fuego, porque llegó tanta la perversión. Por más prosperidad que haya, si no hay una rectitud moral, esto destruye lo que sea. Yo he conocido gente con los títulos que sea, con la plata que sea, pero pervertidos morales y terminan en la cárcel, terminan matando personas. Hemos tenido muchas de esas historias en nuestro país. Eso pasó con Sodoma y Gomorra. Siendo fértil, mira estas imágenes. Es increíble que hasta el día de hoy el mundo puede ver que Sodoma jamás fue habitada después del juicio. Y se cumplió la profecía que Dios dijo en Jeremías. Mira, en el texto en Jeremías, Dios habla y Dios dice en Jeremías 48, quiero leértelo para que tú mires lo que Dios habla sobre Sodoma y Gomorra y cómo Dios determina un juicio. Y mira lo que dice en Jeremías, ya te lo estoy buscando, aquí quiero 49:18, dice, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo del hombre. Mira estas imágenes, son las imágenes de la Sodoma y Gomorra actual. Están alrededor del Mar Muerto. Allí no hay vida. Allí hay turistas, sí, pero van por las características del agua, del lodo. Pero mira estas imágenes. Es totalmente desolado. Nunca más el hombre la volvió a habitar. Eso es una señal física, evidencia física de que el pecado nunca prosperará. Tú dirás, Dios no existe. Pero yo te digo, hay un Dios que te dice, vive bajo las normas de Él porque te va a ir bien. Tú me dirás, no creo en ese Dios y viviré bajo mis normas. ¿Listo? Método científico, racional. Compruébalo. No obedezcas a Dios. Vive tu vida loca, sin normas. Vive tu vida, una sexualidad desenfrenada. Vívela. Hablamos de aquí a 5 años si estás con vida. Hablamos de aquí a 10 años. Y háblame de tu vida y yo te diré de la mía y de la vida de los que hemos decidido seguir a ese Dios que tú dices que no existe. Y comprobaremos
que vivir la vida que Dios dice es vida. Vivir las normas que Dios nos dice es para bien, pero vivir en un desenfreno, vivir en una maldad, tarde que temprano terminará en mal. Sodoma es el ejemplo de ello. Mira las imágenes, ya te las mostré. No, hasta el día de hoy no ha sido habitado. Todo alrededor es vida, pero esto aquí es muerto totalmente. Hay azufre, hay brea, hay sal. Allí es el ícono de un juicio por la maldad. Las hijas de Lot, aunque terminaron mal lastimosamente, de ahí vienen los moabitas y las amonitas, los amonitas. No debiera ser así y como te dije, ahí hay otra lección. Pero yo sí quiero centrarme en esto. Mientras estuvieron en Sodoma, pudieron permanecer en santidad sexual. Eran vírgenes, teniendo novios, teniendo la oportunidad para pecar y teniendo toda la cultura que les influenciaba, ellas se supieron guardar. Tú decides, le crees a este Dios, así el entorno esté mal. Tú decides, vivimos en obediencia y en santidad, así nos llamen locos, fanáticos, mojigatos, religiosos, obsoletos, anticuados. Algunos me dicen, ¿por qué, pastor, en su canal utiliza pergaminos y ese nombre pregonero no es tan moderno y utiliza cosas como antigua? Lo hago adrede. Lo quiero mostrar adrede porque, como dice el lema, antiguas verdades bíblicas con la relevancia del mundo actual. Yo quiero decir que aunque la Biblia es un libro antiguo, no por eso es anticuado. Hasta el día de hoy, sus normas tienen vigencia. Hasta el día de hoy, si yo las cumplo, me va bien. Si a mí me dicen, yo ya estoy casado, entonces si a mí me dice la Biblia, sé fiel a tu esposa, yo no voy a ser fiel a mi esposa. Otro esposo dirá, ¿qué va? Eso de fidelidad ya no existe, una canita. Yo le digo, hágale, viva su vida y yo vivo la mía. Y después hablamos de tu hogar y yo te hablaré del mío. O sea, son más claro, no canta un gallo, como dicen por ahí. Las evidencias del pecado ya no son teoría o hipótesis, son demostrados, resultados que se han demostrado. Y por lo tanto, si ponemos el pecado en el método científico racional, decimos, lo que Dios dijo es verdad. Y si lo que Dios dijo es verdad, Dios es real. Virginidad en Sodoma. Es posible vivir en santidad en un mundo de pecado. Si tú crees que este video, esta verdad, ministra tu vida, mi hermano, difúndelo a otros. Dile a otros, hey, quiero que veas esta predicación, sea en el canal de nuestra iglesia o sea en el canal mío, Wilson Gutiérrez, el pregonero. Ahí en las dos partes va a estar la predicación. Tú puedes mirar esta predicación y, como te digo, refuta las cosas que yo te dije. Te dije solo 6. La próxima es mirar las 22 razones. 22 razones en contra de las supuestas 6 que ya te las refuté, para mostrar que es mejor decirle, Señor, lo haré a tu manera y no como yo pienso. Es posible vivir en una virginidad en medio de Sodoma. Que el Señor les continúe bendiciendo y la paz de Dios esté con ustedes.